Más adelante le vamos a comentar sobre la denuncia que ha hecho Marcelo Ebrard sobre el proceso interno de Morena. Pero antes le cuento que los jóvenes desaparecidos en Jalisco lamentablemente han sido asesinados. Todo así lo indica. Pero todo sigue también en un manto de sombras. La Fiscalía del Estado y el Gobierno federal se están tratando de deshacer de esta investigación. Lo único cierto es que mientras tanto, lo que perdura es la impunidad. Sí, no hay una confirmación oficial, pero ahí están los videos, las imágenes del destino que tuvieron estos jóvenes que tampoco se quiere reconocer. Se comprende que no se quiera reconocer porque dicen que todavía no tienen pruebas. Se asegura que el grupo que perpetró ese crimen se denomina los MZ y que sería, porque hay un logo ahí en un video, y que sería un grupo del cártel de Sinaloa confrontado con el Jalisco Nueva Generación. Puede ser, pero la pregunta de por qué fueron secuestrados estos jóvenes, por qué se dan este tipo de hechos, por qué han tenido un final o tendrían un final tan cruel, nadie da esas respuestas y los familiares obviamente están entre desesperados y enojados. Y las desapariciones, los asesinatos, los cuerpos destazados siguen apareciendo en buena parte del país. Por favor, ya, regrésenlos. Por favor, tóquense el corazón. Tírenlos ahí donde sea. La zozobra de no saber dónde está no te deja dormir. Se cumplen 5 días de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro confirmó que el hecho está evidentemente vinculado a la delincuencia organizada. Luego de una reunión con el alcalde de ese municipio y el gabinete de seguridad para revisar los avances de la búsqueda, dijo que si bien la Fiscalía del Estado continúa investigando, es un asunto de competencia federal, por lo que espera que la Fiscalía General de la República haga lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco. Alfaro señaló que se está ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco, que exigen una reacción del Estado mexicano. Además, pidió a la población que esté al tanto de la información oficial ante los rumores y desinformación que generan quienes quieren lucrar con la tragedia. La tarde de este miércoles, elementos de la Fiscalía realizaron un operativo en una localidad llamada La Troje, entre los municipios de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Medios locales informaron que en el lugar habrían encontrado restos humanos. En cuanto a la desaparición de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, se sabe que una fotografía y un video desgarrador forman parte de la investigación. La imagen muestra a los jóvenes de rodillas sobre un piso de tierra. Están amordazados y tienen el rostro cubierto de sangre. La fiscal especial Blanca Trujillo dijo que sus familias reconocieron a los jóvenes. Además, fue localizado un vehículo calcinado en la carretera que une Lagos de Moreno con Encarnación de Díaz. La placa de este vehículo coincide con uno de los autos que usaron los muchachos. En uno de los 48 operativos realizados hasta el momento, agentes catearon un domicilio en el que encontraron evidencia que podría estar relacionada con la desaparición de los jóvenes. En el lugar se halló un vehículo, armas largas, placas de automóviles y bolsas con droga. En el video difundido aparece la leyenda Puro MZ, acompañada por un emoticón con sombrero. Las iniciales hacen referencia a Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Lo cierto es que la región Altos Norte, en especial municipios como Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y Teocaltiche, viven una oleada de violencia creciente debido a la disputa entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, en 81 de 125 municipios de Jalisco hay al menos una persona desaparecida, mientras que en los últimos 5 años se han registrado al menos 19 eventos de desaparición masiva de 3 o más víctimas. Y mientras esto ocurre en Jalisco, en Veracruz, siguen las investigaciones por los restos localizados en Poza Rica, al norte del estado. Los cadáveres fueron encontrados luego de una persecución en congeladores de 2 casas de seguridad. Hasta el momento hay 6 personas presuntamente relacionadas con estos hechos, mientras que el gobernador Cuitláhuac García dijo que el hecho se debe a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. De acuerdo con el gobierno estatal, al menos 6 células delictivas se disputan el territorio de la zona norte de Veracruz. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y hoy la Fiscalía de Jalisco encontró 4 cuerpos calcinados en una bodega de la comunidad de La Troje en Lagos de Moreno.
La autoridad investiga si este hecho tiene relación con la desaparición de los 5 jóvenes ocurrido el 11 de agosto en Lagos de Moreno. Así está la situación, pero lo grave de todo esto es que se siguen sucediendo las desapariciones. Decíamos hace un minuto en la nota que van 19 desapariciones masivas de estas características desde que comenzó esta administración, tanto la de Alfaro en Jalisco como la del presidente López Obrador. Pero ¿sabe cuántos desaparecidos hay en estos 5 años en Jalisco? Desaparecidos registrados, más de 9,000 y más de 42,000 en todo el país. Esa es la realidad. Por otra parte, tenemos esta situación de lo que se habla, de los videos que se muestran a estos grupos denominados los MZ, que estarían detrás de este crimen. De estos 5 muchachos, que queda muy claro después de todo lo que se ha visto y de todo lo que se ha dicho, que no tienen absolutamente nada que ver con el crimen organizado. ¿De quiénes estamos hablando? Mire, los MZ, la gente dice, por lo menos dicen las autoridades, que serían los grupos del Mayo Zambada. Es muy probable que se llamen así, y tienen otro antecedente, ahí en Jalisco, que tuvo origen hace ya muchos años, que eran los MZ, que eran los matacetas. Ahora, esos grupos que eran los matacetas se fueron transformando, una parte de esos grupos se fueron transformando en lo que conocemos ahora como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se fueron distanciando del Cártel de Sinaloa hasta romper con ellos, y están en una lucha abierta con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa. ¿Es probable que sean estos grupos? Sí, es muy probable que sean estos grupos. No es el único caso donde han aparecido grupos del pasado en luchas de poder del narcotráfico del presente. La Sombra es otro grupo que ha aparecido y que se le atribuye también este caso tan terrible de los restos humanos empaquetados ahí, destazados, empaquetados y congelados, que aparecieron en Veracruz. La Sombra dicen que son grupos ex-zetas, lo que había quedado de los zetas, en lucha contra grupos del Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz. ¿Es probable? Sí, también es probable. Y es probable porque el empoderamiento y la falta de seguimiento que se ha tenido sobre estos grupos es lo que ha permitido el resurgimiento de organizaciones que habían sido aniquiladas. Este grupo de La Sombra o Las Sombras estaba aniquilado. Los zetas habían quedado prácticamente aniquilados y están resurgiendo en el país y se están desarrollando muchas organizaciones que, como esta, no son grandes cárteles, pero son organizaciones criminales que son las que detonan la violencia en el país. Ese es parte del escenario que estamos viviendo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. López-Gatell lo niega, pero los hechos son muy tercos. Hay un resurgimiento de casos de COVID, un 80% de casos nuevos a nivel mundial, sobre todo con una cepa nueva, una cepa de esta enfermedad. Esto no sería demasiado grave si tuviéramos vacunas y si estuviera ya toda la ciudadanía mexicana de alguna manera inmunizada. ¿Pero qué cree? No se ha podido hacer. ¿Por qué? Porque hay una irregularidad en las vacunas y en la estrategia diseñada. Al respecto, no hay nada de eso. Las vacunas que hoy tenemos son la cubana y la de Abdalá, esta vacuna, y la vacuna patria, que ni siquiera está bien desarrollada. Y bueno, estas vacunas primero no están certificadas por la OMS y luego no sirven para las nuevas variantes de COVID. No ha habido
compra de vacunas bivalentes aquí en México y estamos como sociedad perdiendo nuestra inmunidad colectiva. Esto nos pone en riesgo a todos. Detectan los primeros casos de ERIS en México, la nueva subvariante de COVID-19. Esta cepa ha sido clasificada como una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud debido a su facilidad de propagarse. De acuerdo al organismo, ERIS está relacionada con una subvariante de Omicron y comenzó a presentarse en Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido, pero se propagó rápidamente a medio centenar de países. Por lo pronto, en México se detectaron a 2 pacientes. El primer caso se reportó el 14 de junio en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Ciudad de México. Una mujer de 49 años se internó luego de presentar síntomas, sin tener antecedentes recientes de viaje al extranjero. El segundo caso se presentó en un hombre de 63 años, residente de la Ciudad de México. También llegó al instituto con síntomas de coronavirus. Los síntomas de la variante ERIS son dolor de garganta, congestión y escurrimiento nasal, estornudos, tos, dolor de cabeza, voz ronca, dolores musculares y afectación del olfato. A finales de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió recomendaciones luego de detectar cambios en el comportamiento de la COVID-19, como el aumento en el número de casos activos y en la positividad de las pruebas de diagnóstico. No obstante, precisó que aún estaba en relativa calma y en condiciones generales favorables. Entre sus recomendaciones pidió que las personas con síntomas de gripa, tos, dolor de garganta y fiebre se aislaran en un periodo de 3 a 5 días. Además, sugirió usar cubrebocas en lugares cerrados y con nula ventilación. Al respecto, el impresentable del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que por ahora no se hacía un llamado al uso masivo del cubrebocas para evitar una fatiga en la población. Luego de dar por finalizada la emergencia sanitaria en mayo, hace unos días reconoció un aumento de casos, pero dijo que no representaban una situación de alerta. Gatell subrayó que las personas internadas eran en su mayoría aquellas que no completaron el esquema de vacunación. Pero ¿cómo se van a inmunizar si la única vacuna disponible en el sector salud es la cubana Abdala, que no está certificada ni es eficaz para las nuevas variantes de COVID? Lo que se necesitan son vacunas bivalentes, pero no hay. La siguiente campaña de vacunación iniciará en octubre. Las únicas dosis confirmadas son la Abdala y se espera que la mexicana Patria ya esté disponible. De acuerdo con el último reporte de la Plataforma de Vigilancia Epidemiológica sobre casos de COVID en México, hasta el 25 de junio se registraban 3.558 casos activos. Bueno, lo que se ha hecho para la vacunación del COVID en México en verdad ha sido lamentable. Es insólito que, por ejemplo, no se quieran importar o comprar vacunas que no sean estas vacunas al régimen cubano. Están de alguna manera y directamente desde la oficina de Hugo López-Gatell tratando de proteger un régimen cubano en vez de proteger a todos los ciudadanos mexicanos. ¿Y por qué le digo esto? Porque, bueno, las vacunas que se aplicaron en algún momento efectivamente funcionan contra el COVID-19, pero hay muchas variantes. Es una especie como la vacuna de la influenza que va cambiando cada año. Las cepas van cambiando y se van modificando. Las vacunas que se aplicaban hace 2 años, en este momento necesitan estas modificaciones y es lo que han ido viniendo haciendo las distintas farmacéuticas grandes que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, ya se dio por terminada la fase crítica de la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir creo que ya es del próximo mes, si quieres un refuerzo de vacuna del COVID, lo que tienen que hacer es pagar una diferencia porque ya el gobierno no los va a subsidiar, pero existen esas vacunas, existen esas dosis que hay, sobre todo estas dosis que ya no se necesita mucho más una vacuna completa, se necesita un porcentaje menor que simplemente es para reforzar con las nuevas cepas y para reforzar la vacuna. Estamos hablando, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones internacionales, que el COVID en estas semanas ha incrementado un 80%, sobre todo en países europeos. ¿Qué pasa? Esos países europeos, los ciudadanos, la gente que visita esos países está tan solo a un vuelo de distancia a lo que tenemos en México. Ya está con nosotros esta nueva cepa, por supuesto, del COVID. Y si no hay vacunas, podemos llegar a perder la inmunidad colectiva y eso sería muy complicado, Jorge. Y sí, estamos perdiendo la inmunidad colectiva. ¿Por qué? Por una sencillísima razón, porque no se está vacunando. Y la vacuna que estamos aplicando no es la vacuna adecuada
para ello. Como decía Viviana, es un caso similar a las de la gripe, a lo de la influenza. Cada año hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque va teniendo variantes y se tiene que vacunar uno de acuerdo a las variantes que va teniendo esa enfermedad. El COVID es controlable actualmente. Estando vacunado y estando inmunizado, los contagios van a seguir existiendo, pero van a ser manejables. Cuanto más tiempo pase, si que tengamos una campaña de vacunación con vacunas bivalentes, mayor cantidad de casos van a terminar siendo mortales. Y el día de hoy, a unas horas de que se termine de definir quiénes serán las empresas que van a participar en la encuesta de Morena, Marcelo Ebrard ha exigido a la dirigencia del partido detener la simulación y tomar medidas ante la guerra sucia entre los aspirantes y respetar la voluntad de la gente. Ebrard advierte que la situación interna está en focos rojos porque el acarreo y la manipulación son una norma que se ha impuesto y se ha impuesto todos los días. A unas horas del sorteo de las 4 empresas que realizarán las encuestas para conocer al coordinador de los comités de defensa de la 4T, Marcelo Ebrard exigió a Morena respetar el proceso. Denunció un acarreo masivo a través de dependencias federales como la Secretaría del Bienestar. Acusó que hay una guerra sucia incluso contra su familia. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida. ¿Eso está en manos de la dirigencia de Morena? Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento. Todas y todos, y también a Claudia se lo digo. ¿Qué necesidad? ¿Qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado? El exsecretario de Relaciones Exteriores afirmó que los actos de competencia desleal se deben a que él lleva una ventaja considerable en las encuestas. Y por lo que vimos en las encuestas, yo respeto a todos mis compañeros y son mis amigos. La decisión real, y estamos a unos días de ella, es Marcelo o Claudia. Claudia o Marcelo. Eso es lo que hay que decidir. Luego de enumerar los resultados de la Cuarta Transformación, Ebrard adelantó que Morena tiene el respaldo de la mayor parte de la población hacia 2024. Pero todas las encuestas dicen que Morena tiene una altísima probabilidad de ganar las elecciones de 2024. Altísima probabilidad. En respuesta a la denuncia de Ebrard, Claudia Sheinbaum negó que haya una guerra sucia. Reiteró que siempre hablará bien de sus compañeros, porque lo más importante es el proyecto de transformación del país. Primero, que es falso, que no lo haríamos. A mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros. Al contrario, siempre voy a hablar bien. Siempre voy a hablar bien de Marcelo. Mientras, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña reiteraron que la competencia es de 6. Es una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de 2, de 3. Yo creo que somos 6 los compañeros que estamos participando en este proceso. Ricardo Monreal coincidió con Marcelo Ebrard. A través de Twitter pidió que se atienda la denuncia sobre la falta de equidad en el proceso interno. Dijo estar a tiempo de corregir. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también respondió que no le corresponde resolver esta denuncia. Lo que él acusa de acarreos y demás, bueno, hay un compromiso en el Consejo Nacional de los Gobernadores, presidentes municipales, de no meterse, ¿no? Y mucho menos de utilizar recursos públicos. Eso ya es incluso un delito. Ahora, él señala específicamente a la Secretaría del Bienestar
pues ahí sí el reclamo creo que tiene que ser para otro lado, porque yo no soy el jefe de la Secretaría del Bienestar. Este jueves 17 de agosto, Morena realizará de forma privada el sorteo de las 4 encuestadoras que se encargarán de levantar la opinión de los ciudadanos. Del 28 de agosto al 3 de septiembre se aplicarán las encuestas y el 6 de septiembre se conocerá al Coordinador Nacional de Defensa de la Transformación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esto es algo así como los espectaculares que nadie sabe dónde se ponen ni quién mueve a quién, pero es un tema muy delicado que tendrán que atender desde el día de hoy, el día de mañana, que se den a conocer las empresas que harán las encuestas, hasta el 7 de septiembre que sepamos quién será el candidato o la candidata que encabezará a Morena. El tema es mucho más delicado de lo que parece. Mientras tanto, mañana tendrán el primer debate en el Frente Amplio. Será el primer debate entre 3. Se realizará en Durango y ahí, como le informábamos ayer, Enrique de la Madrid quedó fuera. Insistimos en algo que decíamos ayer. Enrique de la Madrid quizás no es un candidato con jalón popular y demás, pero sí es un hombre que es el único, creo yo, de esos que se presentan, de todos los que se presentaron en el Frente Amplio, que llegó durante mucho tiempo con propuestas concretas, aterrizadas, para presentar en el proceso interno. Hay que tomarlo en cuenta. Hasta ahora no hemos visto que se haya sido tomado en cuenta después de que se lo separó de esa cuarteta. Y después se designó a Francisco Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, como responsable de seguridad. Si hay algo que tenemos la absoluta convicción, es que es una designación absolutamente equivocada, porque Cabeza de Vaca no vive en el país, porque está prófugo con razón o sin razón, porque no es un especialista en seguridad, porque sus resultados tienen muchos claroscuros también en Tamaulipas en materia de seguridad. Pero ahí va también el Frente Amplio. Bueno, y Donald Trump acumula ya 91 acusaciones penales en su contra. El expresidente oscila en estas semanas entre el fortalecer su posición como principal contendiente republicano para el 2024 o terminar en la cárcel. La carrera presidencial por llegar de nuevo a la Casa Blanca para el expresidente Donald Trump se vuelve cada vez más complicada en materia legal. Con el paso de los días siguen sumándose los cargos en su contra por distintos delitos. Al momento son 91 acusaciones penales en su contra. Apenas este 14 de agosto, un gran jurado de Georgia aprobó procesar al expresidente Trump y a 18 de sus colaboradores por 41 imputaciones relacionadas con los intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. El también empresario quedó acusado de 13 cargos, incluida la violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado, conspirar para suplantar a un funcionario, presionar para que un funcionario traicione el juramento de su cargo, conspirar para presentar documentos falsos y conspirar para perpetrar falsificación en una asociación delictiva. Sobre estas imputaciones, Fannie Willis, la fiscal que lleva el caso, recomendó a los involucrados entregarse de manera voluntaria. The grand jury issued arrest warrants for those who are charged. I am giving the defendants the opportunity to voluntarily surrender no later than noon on Friday, the 25th day of August, 2023. Las primeras acusaciones para Donald Trump de este año llegaron desde la Corte de Nueva York, donde a finales de marzo un gran jurado votó a favor de acusar a Donald Trump por el caso de sobornos para silenciar a la exestrella de cine para adultos Stormy Daniels. Esto luego del testimonio del ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen. Michael Cohen wired $130,000 to Stormy Daniels' lawyer. That payment was to hide damaging information from the voting public. The participant scheme was illegal. The scheme violated New York election law, which makes it a crime to conspire to promote a candidacy by unlawful means.
The $130,000 wire payment exceeded the federal campaign contribution cap. Donald Trump también enfrenta cargos criminales en la Corte de Distrito Sur de Florida. Esto por el mal manejo de documentos clasificados, los cuales habrían sido sustraídos de la Casa Blanca durante su periodo presidencial para ser llevados a su residencia de Mar-a-Lago, además de obstruir los esfuerzos del FBI para investigar. Aunque a Trump se le ha visto tranquilo al saber que la Constitución de los Estados Unidos puede favorecerle, ya que sobre las postulaciones de candidatos presidenciales no hay un apartado que señale sobre algún impedimento para personas que sean acusadas de algún delito o que hayan estado en la cárcel. En más de una ocasión, Trump ha señalado que todas las acusaciones en su contra se tratan de una cacería de brujas, la cual busca impedir que llegue de nueva cuenta a la Casa Blanca. And I'm being indicted because they're afraid of all of us, because we have a movement that's never been seen in the history of our country. Make America great again, MAGA. It's never been seen. Trump está confiado ya que a pesar de todo, cuenta con el apoyo de los republicanos, quienes en los últimos meses han aumentado la aprobación del expresidente del 48 al 52.7%, según encuestas de Reuters. Bueno, pues al igual que en México, también en Estados Unidos están teniendo una dura precontienda electoral. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana lo esperamos muy puntuales aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.